5 minutos. ¿De acuerdo? Y avísenle a su hermano. Vamos a seguir con el resto entonces. De tal manera que, como acabamos de ver, la historia clínica en la que incluye la exploración física van a ser las piedras angulares para que yo pueda determinar qué tipo de problema tiene la persona, inflamatoria o no inflamatoria, y si sigo continuando con algo más que me aporte para la sospecha que estoy teniendo, que son los exámenes de sangre, los exámenes de laboratorio y los estudios de imagen. Pero la piedra angular es este y este. Actualmente, hoy, 28 de agosto de 2023, a las 6 de la tarde, no ha habido ninguno de estos que pueda superar a esto, en el aspecto de un dolor crónico osteomuscular. No hay. Por eso necesitan ustedes aprender a interrogar y a explorar. Muy bien, vamos entonces con la historia clínica. Es importante verificar que el paciente haya estado sano, porque si anteriormente ya le habían diagnosticado como la hermana artritis reumatoide, pues ya sé al paciente por qué le están doliendo las articulaciones. Si ya anteriormente le habían diagnosticado gota o fibromialgia, ya puedo orientarme por dónde va. Si es una persona que abusa de drogas, pues ya sé que la artritis séptica muy probablemente va a ser por un Staph aureus que se fue a la rodilla. Si sé que es una persona que tiene factores de riesgo para VIH, pues ya sé que su monoartritis muy probablemente va a ser por gonorrea o por gonococo, o por VIH o por el virus de hepatitis C. Pero la historia clínica, paciente sano o no sano. Y aquí lo reafirmo porque con esta diapositiva quiero mostrarles que dentro de las causas de una poliartritis inflamatoria o dentro de las causas inflamatorias, fíjense todas las posibilidades que tengo. Infecciosas y dentro de ellas bacterianas, virales y otras. Las postinfecciosas, voy nuevamente. Gracias, Danae. ¿Puedes recordarme o has leído en cuánto tiempo se considera el que haya una artritis reactiva? Por ejemplo, yo el día de ayer terminé mi cuadro de faringoamigdalitis. Tengo dolor osteomuscular, tengo artritis. ¿En cuánto tiempo tengo para clasificar esa artritis como reactiva? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto tiempo más? ¿Puedo estar un año? ¿Un año? 6 meses. 24 horas ya que se me quitó. Gustavo. No sé si funciona como en cardio, pero ¿no serían 10 a 30 años? No, o sea, tanto tiempo ya sería, ya tendríamos que buscar otra patología. Okay. Para artritis reactiva, ¿Un año? Fernando, Son antes de 2 semanas, ¿no? No. un poco más. 4 semanas. Son 4 semanas. Son 4 semanas. Sí hay literatura que se extienden hasta 6 semanas y hay literatura que todavía la recortan más, pero en promedio son 4 semanas. De tal manera que si tengo un paciente quejándose por dolor articular de 2, 3, 4, 5 años, ya no lo puedo clasificar como artritis reactiva. ¿De acuerdo? Posinfecciosas, las espondiloartropatías seronegativas. Mariano, ¿puedes platicarme por qué a las espondiloartropatías seronegativas se les dice seronegativas? Porque no identifica cierto anticuerpo contra algún antígeno que esté presente en la... Muy bien, pero no quiere decir que sea VIH negativo, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, esto es importante que lo sepan porque que no nos confunda el cero negativo. Tiene que ver con que no se identifiquen anticuerpos, con que sí haya inflamación, pero no tenga que ver con anticuerpos. ¿De acuerdo? La artritis reumatoide, que es la más representativa de todas las inflamaciones. La osteoartritis inflamatoria. Hay una variante de la osteoartritis que es inflamatoria, en donde hay erosiones.
ahorita vamos a analizar los hallazgos radiológicos que nos van a hacer sospechar de inflamación. Una osteoartritis puede tener el menisco fracturado, puede tener el ligamento despegado, puede haber derrame articular, pero la presencia de erosiones habla de la inflamación que está viendo ahí por dentro. Entonces, la osteoartritis, cuando se vuelve inflamatoria, ¿alguien ha leído en qué porcentaje las osteoartritis, esa OAD de rodilla que veíamos, esa OAD de manos, esa OAD de cadera, en qué porcentaje se vuelven inflamatorias? Es decir, se erosiona como si fuera una artritis reumatoide. Elizabeth, No le imagino. ¿alguien más? 10%. El 10% es un porcentaje muy bajito, pero el 10% se vuelven de estas características, como si fuera una artritis reumatoide. Entonces tengo que ser más agresivo con el problema. Elizabeth, ¿qué ibas a preguntar? Sí, doctor. Entonces, por ejemplo, me queda la duda de, para que sea inflamatoria dijo que tiene que estar ya erosión y verla. Pero, ¿qué pasa si es como, sigue siendo un desgaste que llegue al punto de erosionar, pero de forma mecánica? Entonces, ¿eso no sería inflamatorio? Ya vamos a nombrar los cambios típicos de una osteoartritis, los que suceden en un 90% de los casos. Y estamos hablando de hallazgos imagenológicos, o por radiografía, o por ultrasonido, o por resonancia magnética. Pero en el 90% de las ocasiones, en una radiografía, en una osteoartritis, no vamos a encontrar erosiones. Es decir, si yo en un paciente al que tengo clasificado como osteoartritis le encuentro erosiones, es una presentación no común, atípica. Hay una premisa en medicina interna, un principio. Cuando se tienen presentaciones atípicas, hay que buscar otras cosas. No quiere decir que no lo haya, sino se está saliendo de la presentación normal. Entonces tengo que pensar en otras causas. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto, es un 10% el que se va hacia una artritis, osteoartritis inflamatoria, solamente es el 10%. En el 90% de los casos no degeneran en algo así. Y la presencia de osteoartritis inflamatoria me obliga a ser más agresivo con el tratamiento. Es decir, dar fármacos modificadores de la enfermedad. La artritis idiopática juvenil, las enfermedades reumatológicas sistémicas y otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo sarcoidosis, como por ejemplo las vasculitis asociadas a las ancas, la malignidad, la artritis reumatoide palindrómica, etc. Entonces, bueno, la idea era que pudiéramos clasificar todo esto a manera de preguntas. Acuérdense que hoy por hoy la forma más eficaz para aprender tiene que ver con la presentación de caso o el estudio de caso, en donde yo analizo un caso y a través de preguntas me voy cuestionando cómo voy a resolverlo. Pero un caso que es un problema grande, lo analizo en formas pequeñas, lo analizo, lo hago en pedacitos y cada pedacito entonces lo analizo. La forma más eficaz de aprender es el análisis de caso, es decir, resolviendo el problema o estudiando cómo voy a aprender del problema. Anteriormente a mí me daban 2 semestres de anatomía, 2 semestres de bioquímica, 2 semestres de fisiología, pero tenía que memorizarme y cuando llegaba a las clínicas, todo eso se me había olvidado. La forma más, y en cualquier disciplina, la forma más eficaz es que yo me centre en los problemas, en el área, en este caso en medicina, no en ingeniería ni en arquitectura, y entonces empiece a analizar cada uno de los detalles. Por eso, el analizarlo de esta manera. Bueno, ¿qué medicamentos suelen ocasionar dolores articulares? Aminoglucósidos es otro que provoca dolores articulares. Sí, Allen. ¿Los bifosfonatos no duelen? O sea, no causan dolor. Bifosfonatos no como tal, pero sí ocasionan problemas de la mandíbula u óseos. Entonces, sí se puede pensar en, obviamente, si un paciente está tomando ácido solendrónico, se aplicó ácido solendrónico, si tiene una rodilla con datos de inflamación, muy probablemente no tenga que sospechar en que sea esto, porque el problema lo encuentro normalmente en mandíbula. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿cuáles Sí. eran los aminoglucósidos, perdón?
Aminoglucósidos. ¿Para qué se daban? A ver, ¿alguien más? ¿Para qué se dan, Fernando? Danae, los aminoglucósidos se toman, se untan, se ponen en champú, en las uñas, en los zapatos. Aminoglucósidos son antibióticos. Perfecto. ¿Dónde actúan los aminoglucósidos? En los ribosomas. ¿En qué subunidades? En la 30S. Muy bien. Gracias. Hoy por hoy son fármacos, Elizabeth, que no utilizamos mucho por su toxicidad, pero que cuando no hay de otra, los utilizamos. No son tan frecuentes actualmente que los utilicemos, solamente cuando el microorganismo es sensible para ellos. ¿De acuerdo? Ya hoy por hoy no son tan frecuentes en cuanto a su uso. Pero, isotetrinoína, Danae, ¿para qué se utiliza la isotetrinoína? Cuando tuve 15 años, yo tuve que ponerla. Y no hay shampoo. Tampoco en las uñas. O en la piel. ¿Mariano? Quizá acné. Para el acné. ¿Para qué sirven los inhibidores del checkpoint, Vanessa? Vanessa, ¿dónde está el checkpoint? Cuando llego a hacer el check-in en el aeropuerto, ese puede ser un checkpoint. ¿Pero dónde, Vanessa? ¿Qué dice Lucita te capacita? Funcionan a bloquear las proteínas de puntos de control para que no se unan con proteínas confundidas. ¿En dónde? ¿En las proteínas del cartílago? ¿En las proteínas de los suplementos alimenticios? ¿Del sugar? ¿En qué proteínas? Doctora, ¿me recuerdas tu nombre? Jessica. Jessica. ¿Dónde? Inhibidores del checkpoint. En tumores, son tratamientos oncológicos y son de nueva generación, como por ejemplo el nivolumab, déjenme ver, y que se utiliza normalmente para melanoma. También se pueden utilizar para cánceres de cabeza y cuello. Todos estos producen dolores articulares. Inhibidores del aquí este se me fue, pero es DPP4. Doctora, ¿me recuerdas tu nombre? Yasmín. ¿Qué es el DPP4? Se escucha como el 007, pero con 4 y con D y con P. Inhibidores del DPP4, doctora, ¿me recuerdas su nombre? Francia. Inhibidores del DPP4. Hipoglucemiantes. Muy bien. Y aquellos que producen lupus-like. Elizabeth, lupus-like. O like lupus. Por de verlo es sketchy. ¿Qué es sketchy? Son videos que te hacen como un dibujo, todo un esquema para que recuerdes fármacos. Ah. Son útiles, pero en mí no. Ajá. Lupus-like. Lupus-like. ¿No eran también algunos antibióticos que podían ser lupus-like? ¿Cuáles? ¿Medicamentos? ¿Cuáles? Se clasifican en muy probables, probables, poco probables. Pero un ejemplo. Yo creo que los aminoglucósidos no, porque me acuerdo del sketch de antibióticos, entonces parece. Hidralacina. Hidralacina es uno. Otro. Isoniazida. Isoniazida. ¿Eso dice Lucita te capacita? Sí. ¿La vancomicina no entra ahí? No. No, la vancomicina no entra aquí. ¿Qué otros? Díganmelos todos. Procainamida. Procainamida. ¿Qué es eso, Gustavo? Se come, se unta. No, se utiliza Aromaterapia. Procainamida. Creo que se utiliza para arritmias. Para arritmias. Clase 1. ¿Y la isoniazida? La isoniazida, no sé, yo la dije. Tuberculosis. Sí, es cierto. Sí. Hidralacina. ¿Quién Para dijo la hidralacina? presión. Fernando, ¿para qué se.? Ya la dije. ¿Quién dijo hidralacina? Hidralacina. Para la presión. Para presión arterial, ¿en dónde? Embarazada. En las señoras que están embarazadas. Entonces, como ven, hay fármacos que inducen los dolores osteomusculares. En cuanto a tiempo de evolución, ¿a dónde me quedé, doctora? ¿Me recuerdas su nombre? Natalia. Natalia. ¿Agudo o crónica? ¿Cuándo? ¿A partir de qué tiempo? ¿Mes? ¿Un mes? Es un poquito más. Ok. 3 meses. Son 6 semanas. 6 semanas, a partir de 6 semanas son crónicas y
Agudas son menos de 6 semanas, agudas y crónicas. Simétrica o asimétrica. Fernando, ¿cuál es la simétrica por excelencia? Artritis reumatoide. Entonces, si la representativa es la artritis reumatoide, que no se les olvide preguntar dónde está su dolor. Me duelen los nudillos, ¿y es en los dos lados? Me duelen los dedos del pie y es de los dos al mismo tiempo. Me duelen las rodillas, es igual uno y otro, o aparece una, se le quita y de aquí sigue la otra. ¿De acuerdo? Rigidez matutina, ya lo decía Elizabeth. Otra vez, Elizabeth, ¿nos puedes recordar con respecto a la rigidez matutina, a partir de cuánto tiempo? Más de una hora, habíamos dicho. ¿Y cuándo es menos de una hora? Pues eso no te lleva. ¿Le hago caso, no le hago caso? No es un dato duro, pero te desvía un poco de lo inflamatorio, ¿no? O sea, podría ser algo por desgaste, algo mecánico. También puedes ver si se va quitando en la mañana. Perfecto. Sí, Tengo Gustavo. una duda, doctor. La gente que refiere que le duelen las articulaciones el día después de haber tomado mucho alcohol, ¿eso es importante en la historia clínica o es como cruda? Tocaste fibras sensibles, porque el último caso que vamos a hacer va a hablar de ello. Ah, ok. Entonces, ¿me recuerdas la pregunta ahorita que me platicas? ¿Sí? Porque a mí me duelen las articulaciones. A mí igual, la verdad. O sea, cuando tomo alcohol, al siguiente día me medio duelen. Y ya me tomo un ibuprofeno al siguiente. ¿Y han leído por qué duelen las Sí, yo articulaciones sí o leí los porque me músculos? preocupé. O sea, dije, no voy a tener algo y se llaman ataques gozosos y dice que es normal después de consumir mucho alcohol porque pues... Exceso de ácido Ajá. úrico y nitrogenados, ¿no? Sí, y habrá que ver cómo anda la actividad de la enzima que transforma el último paso hacia el ácido úrico. ¿Cuál es el? ¿La deshidrogenasa? No, ¿hacia ácido úrico no? Esa es la... Híjole. Hacia ácido úrico, no recuerdo, no es una transferasa. ¿Quién? La santina, sí. Esa es en la que actúa uno de los medicamentos, Ah, o uno de los grupos de medicamentos. Pero si yo nazco con esa deficiencia, puede ser que desde temprana edad tenga este problema. ¿Alguien estudió el USMLE? First one, first step, step De one. aquí no. ¿No? Es el síndrome de Lesch-Nyhan. Lesch-Nyhan, ¿en qué consiste el síndrome de Lesch-Nyhan? Aquí dice que son pacientes que tienen una deficiencia completa de la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. La transferasa, Sí, era la transferasa. ese es el apellido, transferasa, y su nombre es. A ver. Boxantina, guanina, fosfato. No, pues por eso no me acordé. Fosfatribosil. Bien. Entonces, y este solamente es un ejemplo, o sea, como es un síndrome, estas personas que nacen con este síndrome tienen otro conjunto de características, no solamente la ausencia de esta enzima que acumula el ácido úrico. Muy bien, lo que vamos a platicar, más de una hora. Perfecto. ¿En quién vamos? Fernando. La distribución de las artralgias puede ser periférica y axial. Axial tiene que ver con compromiso de toda la columna, no nada más con las cervicales. Tiene que estar comprometido toda la columna versus donde no está comprometida la columna, que son las periféricas, como aquí lo acabamos de ver. Fernando, además de la artritis reumatoide, otra causa de una poliartritis periférica. Ya están preparando todas sus respuestas, ¿verdad? Porque hay más esquemas de estos. Bueno, pues la gota podría ser. La gota poliarticular. Entonces, la gota poliarticular puede ocasionar también esto. Y otra pregunta del millón, así como de la medicina interna: ¿en qué porcentaje la gota se vuelve poliarticular? Es muy pequeña. Porque en un 85% de las ocasiones es
monoarticular. Entonces, ¿en qué porcentaje? 15. El 15%. Sergio, Sí. ¿es axial o es periférica? ¿Lo colorea? Sí, Periférico. periférico. Otra causa de Una periférica poliarticular. poliarticular. Una. Ya quemamos el cartucho de artritis reumatoide y quemamos el cartucho de artritis gotosa, poliartritis gotosa. Podría ser la misma osteoartritis. La osteoartritis, bien, aunque en la osteoartritis también la columna se ve comprometida. O sea, el esqueleto axial también se ve comprometido. Fernando, Gustavo. perdón, sí, Gustavo hace un momento estuvo Muy participativo. aquí participando y sigue Fernando. Roberto. Perdón, Roberto. Entonces Fernando está ya. Sí, Roberto. No se preocupe. Ahí ya no sabe porque también tiene afectación en cervicales, entonces No le hace una más, es para que clasifiques. Axial versus periférica, ¿qué es? yo pensaría que es periférica. Es periférica. La columna cervical se toma como una articulación periférica. Obviamente que si una persona llega a su consulta diciéndoles que les duele la columna cervical, tienen que investigar más dolor hacia la parte distal. ¿De acuerdo? Para poderla clasificar como axial. Porque si solamente le duelen las cervicales, no podemos clasificarla como axial. ¿Quedó eso entendido? Sí, Elizabeth. Tal vez también ciertas infecciones virales que pueden darte artralgias, ¿no? ¿Cómo cuáles? Creo que Zika, Influenza, dengue. dengue. ¿Alguien ha tenido dengue? Yo sí. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido influenza? Sí. 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 ¿Alguien ha tenido COVID? Yo también. Sí. Chikungunya también. Chikungunya no he tenido, pero seguro te ha dado en serio Sí. chikungunya. Y son, o por lo menos dengue, lo que yo puedo explicarles del dengue, porque lo viví. Dengue, influenza y COVID, duelen las articulaciones, pero siente uno que le quebran los huesos. ¿Verdad? Te acuestas y donde te acuestes duele. Bueno, entonces, pero vendría clasificado como una artritis reactiva y ya platicaremos en un momento más. Entonces, pero no para dolor periférico, Elizabeth, ¿No cuentan como periféricas esas? contando como artritis reactiva. Es decir, si son mialgias y artralgias agudas asociadas a un proceso infeccioso, entonces cuentan como periférico, pero no como paraxial. Oh, ok. ¿De acuerdo? Sí. O sea, todas las que me acaban de decir, todas las virales agudas, no crónicas, cuentan como algo periférico. Porque entonces nos iríamos a las reactivas. Y la reactiva, pues ya me lo dirán en un momento más. ¿Quién seguía? Allen. ¿Qué es, axial o periférica? Bueno, ahí están involucrados los coxales, pero pues es predominio periférico. Predominio periférico. ¿Qué duele? De predominio periférico. Artritis de predominio periférico. Causas. Psoriásica. Podría La ser. artritis psoriásica, pero no se clasifica como una periférica, Ah, a pesar de que están comprometidas las periféricas. ok. Está clasificada como una axial. Ok. ¿Por qué? Porque la columna lumbosacra se ve afectada de una manera importante. De hecho, está diagnosticada la artritis psoriásica como una seronegativa dentro de las espondiloartropatías seronegativas, pero donde el esqueleto axial está comprometido. Y tiene una característica de las periféricas que están comprometidas en la artritis psoriásica contra la artritis reumatoide. ¿Cuál es? El que me diga lo exento de las preguntas que les vayan a preguntar en su examen de reumatología. Pero si Sinusita te capacita, ¿eh? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la
artritis reumatoide y la artritis psoriásica en su compromiso periférico. Ok, bueno, no sé si sea por ahí, pero en la artritis reumatoide hay una alteración en los mecanismos de tolerancia del sistema inmune y la psoriásica es algo como más secundario a un problema. No. ¿Alguien más de Lucita te capacita? Sí, Lucita te capacita. Afectación de, La o sea, de predominio de superficie Cutánea. externa, más que de... No es la piel. ¿Alguien más quiere tratar? Sí, Lucita te capacita. La afección que se hace en la piel, los talones también tienen afección la psoriásica. No, a nivel articular. Ah, a nivel A nivel articular, ¿cuál es la diferencia? Las uñas y que se les... Articular. mm, No piel y tegumentos o cutícula, uñas. Pues el tipo de, como si es TH2 o TH1, porque el tipo de inflamación que hay. Esa es la fisiopatología ¿Cómo se llama articular. ese? ¿Qué sucede en las articulaciones? ¿Cuál es la diferencia entre una artritis psoriásica a una artritis reumatoide? Ya vimos la primera diferencia en que una es axial. La artritis psoriásica es axial porque es una espondiloartropatía seronegativa y las espondiloartropatías seronegativas son axiales. Y cuando se comprometen en las articulaciones periféricas, ¿cómo puedo diferenciar entre una artritis reumatoide que es periférica y una artritis psoriásica que además tiene compromiso periférico? ¿No hay paño? ¿El paño es inflamatorio? O la deformidad. Articulaciones. Bueno, vamos a frenar. ¿Ya le respondió Lucita, te capacita? No. ¿No? Vamos a ¿Deformidad? continuar. ¿Un qué? ¿Deformidad? No. ¿No? Y yo se los voy a comentar en un momento más. Entonces, aquí están las representativas del sistema periférico. Periférico, periférico, periférico. Recordando que la división axial versus periférica tiene que ver con que será comprometida la columna lumbosacra. Al estar comprometida esa parte lumbosacra, le da la característica de axial. Sí puede haber, y sí las hay, axiales que tengan compromiso periférico, sí, pero entonces su posibilidad, la posibilidad que ustedes tienen de diagnósticos diferenciales se va haciendo más pequeña. Cuando tengo un compromiso axial y además encuentro periféricas, pues entonces me voy primero a pensar en las 3 seronegativas, en las espondiloartritis seronegativas. ¿Por qué? Porque está comprometido el esqueleto axial, ¿verdad, Vanessa? Como por ejemplo una de ellas. De las 3 espondiloartropatías que comprometen el esqueleto axial, ya nos dijeron una psoriásica, otra. Espondilitis anquilosante, otra más. Vamos a seguir entonces, porque ahí vienen las axiales. ¿Dónde me quedé? Danae. ¿Qué está comprometido? La parte axial. Está comprometida la parte axial. Aunque también se ve. Ahí también periférico, pero automáticamente cuando se ve comprometida la parte axial, cervicales, torácicas, lumbares, sacras, ya empiezas tú a pensar en un número específico o en ponerle casi nombre o apellido con lo que estás identificando. Ya llevamos 2 de las axiales. Nos dijeron psoriásica, nos dijeron espondilitis anquilosante. ¿Alguien más? Bueno, la artritis reactiva y las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Allen, ¿cuáles son las enfermedades inflamatorias intestinales? Enfermedad de Crohn Crohn colitis ulcerativa. y colitis ulcerativa. Entonces, estos pacientes tienen una espondiloartropatía seronegativa y está comprometido el esqueleto axial. De tal manera que por eso en la historia clínica es importante que ustedes identifiquen a una persona que tiene diarrea, con moco, con sangre, tiene fiebre intermitente, dolores, ha estado perdiendo peso,
y además llega con una poliartritis de predominio axial. Por eso es la historia clínica la piedra angular de todo esto. Muy bien, síntomas extraarticulares, ¿dónde me quedé? Mariano, si una persona llega con este tipo de placas, tiene el signo del rocío sangrante, y además llega con estas uñas que parece ser que le dieron con un alfiler así, y además tiene comprometido el esqueleto axial. ¿Diagnóstico? Artritis psoriásica. Y también se comprometen las manos. A diferencia de la artritis reumatoide, Ya sé. es que las interfalángicas distales Sí. están comprometidas, a diferencia de la artritis reumatoide, donde se comprometen las Metacarpofalángicas metacarpofalángicas y las proximales interfalángicas proximales. Esa es la huella de la artritis reumatoide. La huella de la artritis psoriásica es que también se erosionan las interfalángicas distales. Y esa erosión de estar una falange con la otra, y esta falange, la proximal con la distal, y aquí está el espacio interarticular, empieza a crear una erosión que empieza en la periferia, se empieza a carcomer, pero posteriormente la inflamación va siendo central, y de tal manera que provoca un hundimiento en la falange proximal, y esta otra, la distal, va tomando una forma de estas características. Entonces, aquellos radiólogos con mucha imaginación, que para poder acordarse de sus exámenes en radiología, le dieron una mnemotecnia o un recordatorio a esta imagen en la artritis psoriásica. ¿Quién lo ha leído? Lanzo la oferta de quién se queda exento. Si Lucita te capacita. ¿Qué preguntó, doctor? ¿Cómo se le llama esta imagen radiológica? ¿Signo radiológico? Signo radiológico. Parece calaca, pero no creo que sea ese. Sí parece calaca, pero a lo mejor la dibujé mal. ¿No es el de Ah, salchicha? bueno. Voy a dejarlo más claro. Desaparece esto también. Esto también. Y entonces radiográfica, bueno, esto desaparece, que ya se ve muy diferente. Pero a ver si con esto hay más pistas para que puedan responder. Totalmente diferente, ¿no? Lo que habíamos visto, pero a ver. Ensacado. Entonces el signo radiológico se llama Pierna de pollo. pencil. Case. Sacapuntas. Penicillin. Ah, Pencil in cap. no. Y este es un signo radiológico patognomónico de la artritis psoriásica. Aquellos pinceles viejitos o que a lo mejor ya no están tan en uso, ¿se acuerdan de ellos? Que los que Los de tienen tinta. cerdas y entonces en el frasco con tinta se introducen. Pues el radiólogo que vio esto y que se imaginó para su examen, así le puso y así se quedó este signo radiológico. El pencil in cap. ¿En dónde la vamos a ver, este signo radiológico? Artritis psoriásica. Obviamente estamos ante una poliartritis con esqueleto axial más todo lo demás. Y para ser más compleja la artritis psoriásica, no siempre tiene que haber afectación en piel y en uñas. Es decir, esto hace complejo la artritis psoriásica, pero bueno, cuando estudien el tema aprenderán que la persona puede no tener recaída ni en uñas ni en piel, pero sí tener afectación poliarticular del esqueleto axial.
Artritis psoriásica. No le tengan miedo a los truenos. Se viene Ayer mi hija lo superó en la noche. Tiene 3 años y supo que todo estaba bien. Sí, ya pueden Entonces- ustedes también. Así que, ¿ibas a decir algo, Fernando? O sea, cuando pregunté. Ah, tenía preguntas. Bueno, ¿con quién me quedé? Esta me la puedo responder yo, ¿eh? Sí, pero, Sí. pero no Sí. puntos medios por casi final. ¿Puntos medios por qué? Por casi atinarle. Es probable, ¿verdad? Quien lo conteste debe de quedar exento. O casi en lo exento. Casi sí. O puntos extra. Punto 5 exento. Entonces la voy a contestar yo. Bueno, ¿cómo se llama esto? Rash malar. Rash malar, en alas de mariposa. ¿Qué son estas? ¿Aftas? Se ve como un afta, pero Son ¿cuál es la diferencia entre un afta y las úlceras orales en el lupus? La ubicación. Conste que iba a ofrecerme para mí No, exentar, si respondía yo la pregunta. Híjole, está expuesta la La cosita. El eritema. Diferencia entre una úlcera de tipo aftosa a una úlcera de un lupus. Pues la etiología, que puede ser mecánico y la otra no. El origen. Y la etiología, Que hay. sí, la etiología, pero Que no pero yo duelen. cómo la identifico clínicamente. No ¿Tu nombre, Jennifer? Jessica. Jessica, perdón. Por la delimitación. No, Los bordes. No, que no duele. entonces que no duela. Ajá. Ok. No duele, pero fue Lucita te capacita. No, fue el. Sí, fue Amir. Amir te capacita. Fue Robert. Fue a mí te capacita. Sí. Entonces, no duelen. Y en comparación a las aptas, toco aquí. Es más, el paciente llega, no mancha, doctor, ¿qué me pongo? Ya hice enjuague con bicarbonato, mi papá me puso limón quemado ahí y nada, me sigue ardiendo más. ¿Dónde me quedé? Ahorita respondió Jennifer y Jessica, perdón. Doctora, ¿me vuelves a recordar tu nombre? Yasmín, fíjate. Paciente con ojo rojo, con estas lesiones eritematosas, dolorosas en la parte anterior, pretibial, en la parte anterior de la pierna, con compromiso axial, poliartritis axial y diarrea con moco y sangre. Enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es lo del ojo? ¿Qué problemas sufren las personas con enfermedad inflamatoria intestinal en los ojos? Uveitis. ¿Qué problema en la piel, en la parte anterior de las piernas? ¿Duelen mucho? ¿Han visto estos problemas? Los van a ver pronto, ya verán. Esto duele. Parecen piquetes de mosco, pero no le picaron moscos a la paciente. Y esto se presiona y es doloroso. ¿Cómo se llama esto? No son varices. No, las atelectasias, ¿dónde están? Pulmones. Pulmones. Eritema Nudoso. nudoso. En la literatura anglosajona viene como eritema nodoso, pero en la traducción al español, al castellano, es eritema nudoso, de un nudo que se forma aquí y es doloroso.